Hola, buen día a todos. Vamos a revisar en este día el tema que tenemos pendiente en cuanto al tema número 12, que se denomina farmacología del sistema endocrino. El sistema endocrino, recordar pues que es un conjunto de diferentes glándulas que se encuentran a lo largo de todo el cuerpo en diferentes zonas topográficas, regiones. Entonces estamos hablando de órganos bastante especializados, por eso son bien separados en cuanto a sus funciones, son llamados glándulas. Algunas que recordamos, pues aquí en la imagen se están viendo prácticamente el páncreas, que es una de las tantas glándulas endocrinas. Cabe mencionar que el páncreas, al mismo tiempo que es una glándula endocrina, es una glándula exócrina. Sí, el nombre de si es endocrino o exócrino realmente viene en referencia al tipo de secreciones que están produciendo y en base al tipo de función que va a realizar cada una de esas secreciones. Por tanto, el páncreas pues se conoce como un órgano mixto, una glándula mixta en cuanto a ambas funciones. Recordando pues aparte del páncreas se encuentran otras glándulas que son propiamente endocrinas, como por ejemplo los testículos, los ovarios en la mujer, la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, etcétera. Pero en este caso vamos a tratar de enfrascarnos en dos enfermedades o tres entes importantes, más que todo por mencionarles algo, trastornos específicos de ciertas glándulas, que lo que se van a desembocar finalmente son en enfermedades que nosotros conocemos con el nombre de diabetes mellitus. Vamos a ver también en el espectro más importante del hipertiroidismo y todo lo contrario que es el hipotiroidismo. Así que pues centrémonos en la primera de estas enfermedades o trastornos endocrinos frecuentes. Recuerden que cada vez que hablamos de este tipo de enfermedades estamos hablando de enfermedades sistémicas y pues lo es el caso de estas enfermedades que acabo de mencionar. La primera de ellas, por eso les muestro acá, empezando la diapositiva, prácticamente el páncreas, ya les mencionaba, una función mixta en cuanto a que tiene capacidades y funciones tanto endocrinas como exócrinas. Recordando más o menos la ubicación, si recuerda que se encuentra colindando prácticamente con órganos bien importantes como por ejemplo el estómago, el duodeno, prácticamente la parte inicial del sistema entérico superior. Entonces ahí se van a estar produciendo diferentes sustancias que nosotros llamamos hormonas, que como les digo va a depender del lugar donde van a hacer su efecto. Así van a ser clasificadas tanto lo exócrino como por ejemplo lo endocrino. En el aspecto del endocrino, del páncreas endocrino para esta ocasión, vamos a centrarnos justamente en sustancias o hormonas bien específicas como por ejemplo la insulina, ¿verdad? La insulina que es bien importante para que se haya o se tenga un correcto metabolismo de los carbohidratos. Es sumamente esencial. Vamos a ver cómo actúa directamente en la génesis o en la patogenia prácticamente de este ente que nosotros conocemos con el nombre de diabetes mellitus. Veamos entonces, como les mostraba, aquí está el páncreas, dos funciones, una función endocrina, una función exócrina. Es la exócrina la que vamos a dejar de lado para esta clase. Vamos a centrarnos justamente en la que estamos viendo desglosada ahí, que es la función endocrina. Y esta función endocrina, pues como le mencionaba, las principales sustancias, las principales hormonas que van a hacer juego en esta función exócrina es la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático, que, dicho sea de paso, están relacionadas prácticamente con una diferente célula que son las encargadas de producir cada una de estas sustancias. Entonces, veamos, centrémonos, como le repito, en esta función del páncreas. Vamos a dejar de lado para esta clase. No nos importa realmente la función exócrina, que ya es donde se echan a andar diferentes sustancias, prácticamente enzimas, que lo que hacen es degradar diferentes proteínas. Eso ya es directamente en el sistema digestivo, específicamente en el duodeno que se crea esa función. Pero para la función endocrina, recordemos que toda la función endocrina se va a realizar directamente porque son sustancias que son mandadas directamente a la sangre y por tanto si están en la sangre pueden llegar a los diferentes tejidos. Es esa función la que nos interesa y por eso se denomina como función endocrina, porque es directamente en la sangre que va a ser su función. Así que centrémonos en ella, ya mencionamos las principales hormonas, lo que le mencionaba, que pues si ustedes recordan aquella parte de anatomía, específicamente microanatomía, teníamos cuatro tipos de células centradas en una gran unidad microscópica que nosotros conocemos con el nombre de islote pancreático o islote de Langerhans, que son justamente ese conjunto de colección de células de diferente etiología y la cual cada una va a estar produciendo diferentes tipos de sustancias, cada una en específico.
Pongamos este contexto de que esta figurita azul es prácticamente uno de los tantos islotes de Langerhans que nosotros tenemos en nuestro páncreas, y por cada islote usted va a tener un conjunto de células que son las que van a estar produciendo cada una de estas diferentes sustancias. Por darle el ejemplo más básico, porque lo que trata en esta clase es mencionar acerca de cómo se crea prácticamente ese gran trastorno que es la diabetes mellitus, mencionar que pues aquí la célula que nos va a interesar de estas cuatro que ustedes pueden ver, incluso cinco que se le alcanzan a ver acá, la que nos interesa para el caso puntual de la clase del día de ahora es la célula beta. ¿Sí? Esta célula beta, prácticamente el gran porcentaje que está formado en el islote, la gran mayoría de células dentro de ese islote van a ser principalmente células beta. Y la célula beta es la encargada, como le menciono acá en el cuadro, que se lo puede revisar directamente en su libro de texto, ahí le va a ampliar la información. Se puede ver que la principal hormona que se crea en esas células beta son prácticamente las sustancias que conocemos con el nombre de insulina. La insulina juega un papel sumamente esencial para prácticamente metabolizar este conjunto de carbohidratos que nosotros ingerimos día a día, y por tanto es quien juega el papel principal en la patología justamente de esta enfermedad, que es bien famosa, extendida últimamente, pues porque abarca diferentes componentes o diferentes rasgos o síntomas que el paciente puede experimentar, le pueden ocasionar diferentes tipos de consecuencias. Le pongo también a la par, pues quizás los otros grupos de células que están produciendo sustancias o hormonas cuya acción van a ser totalmente contrarias a la insulina, o incluso pueden llegar a empeorar cuadros de hiperglicemia, que es por lo que se caracteriza justamente esta enfermedad que es la diabetes mellitus. Entonces, lo importante de ser diapositiva, pues que vea que el gran porcentaje de islotes Langerhans está compuesto, se ha formado principalmente, en su gran mayoría, por prácticamente células beta, que son las encargadas de producir la hormona que nosotros conocemos con el nombre de insulina. Acá le dejo lo que le mencionaba, ¿sí? Usted puede ver esta función, un páncreas normal con una cantidad adecuada de estas células bien distribuidas, y aquí está la par, prácticamente la comparación con aquel páncreas cuya función ya se está reduciendo específicamente en sus células beta. De hecho, esta es la etiología justamente de esta enfermedad de la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus, pues ya vamos a ver la definición real. Usted va a encontrar dos tipos de diabetes, la diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2. La tipo uno es la que se caracteriza porque se crean prácticamente anticuerpos específicos contra sus mismas células que usted ya tiene en el páncreas, en esas células beta. Entonces prácticamente hay una destrucción autoinmune de esas células betas, y si no hay células betas, pues ¿quién va a producir la insulina? Ahí es como se produce la diabetes tipo uno, y ese es el problema, ¿verdad? Y esa es la explicación de por qué el paciente con diabetes uno, su única cura, por así mencionarlo, porque no quisiera decir cura, sino que su única opción terapéutica es el uso de insulina, estar ocupando insulina exógena, insulina artificial, que su mismo páncreas, por supuesto, ya no tiene la capacidad de producir porque se han destruido las células beta, que son las encargadas de producir justamente esa hormona que es esencial para ello. Entonces, aquí únicamente la comparación. ¿Cómo es justamente la comparación entre un páncreas con un islote Langerhans normal, células betas conservadas, un paciente normal, en comparación con un paciente diabético tipo uno, cuyas células tipo B ya no van a estar funcionando porque la mayoría van a estar destruidas? Eso es en diabetes tipo uno. En la diabetes tipo 2 puede acompañarse de esta destrucción, pero al mismo tiempo pueden conservarse cierto porcentaje de esas células beta. Están bien algunas, pero por supuesto la mayoría ha sido afectada. Así que la diabetes tipo 2, en pocas palabras, es como una combinación entre destrucción realmente de células beta que no van a producir una gran cantidad de insulina, y las que todavía permanezcan íntegras, por así mencionarlo, pues no van a estar produciendo la suficiente cantidad de insulina, o esta insulina, pues el cuerpo ya no es lo suficientemente sensible como para poder utilizar la acción propiamente de esta hormona, y por tanto, pues se hace deficiente o prácticamente se insensibiliza ante la poca cantidad de insulina que se está produciendo. Eso es realmente la comparación entre un páncreas normal y un páncreas que se encuentra con cualquiera de esos trastornos. Diabetes, como le mencionaba, el propio concepto es que es una enfermedad metabólica que se caracteriza, como le mencionaba, su gran rasgo característico es que siempre habrá una presencia de hiperglicemia o hiperglucemia, como quiera mencionarlo. Eso es una concentración alta prácticamente del sustrato que nosotros conocemos con el nombre de glucosa, que se encuentra directamente en la sangre. Entonces, prácticamente por esto viene asociado, y por eso el folclore que nosotros siempre mencionábamos: el paciente tiene azúcar alta, ¿verdad? No, no tenga en cuenta que no es totalmente el azúcar el componente
sacarosa que todos conocemos, ¿verdad? Sino que nos estamos refiriendo prácticamente a este compuesto que es la glucosa, que es prácticamente se va a encontrar afectada, se va a encontrar muy elevada y eso, pues por supuesto, como todo en el cuerpo, ante un exceso de cierta sustancia, eso es dañino, ¿verdad? Y así actúa directamente la glucosa. Si se incrementa su porcentaje o su valor normal en sangre, pues por supuesto que al final ya no va a beneficiar el cuerpo, sino que va a ser todo lo contrario. Prácticamente a hacer una destrucción microscópica en varios de los tejidos o a dañarlos permanentemente. Entonces, esta es la afectación realmente, este es la fisiopatología, que es lo que realmente importa, cómo la diabetes mellitus a medida que va progresando, va destruyendo o va prácticamente dañando todo tejido en el cual se concentran valores que son totalmente anormales, por supuesto. Entonces, vea, como le digo, la hiperglucemia crónica, la diabetes, está asociada a largo plazo, pues, ya sea con una disfunción o una falla de varios órganos, especialmente ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos, que es precisamente el rango de síntomas o signos que las personas con una diabetes que no se encuentra controlada, pues, es de lo que más padece. Gente que, pues, a cierta edad de tener esta enfermedad y no haber sido controlada, empiezan a perder poco a poco la visión, pues porque se va anulando, se van haciendo cataratas prácticamente. Pero antes que eso, es más que todo un daño progresivo al nervio óptico, por ejemplo, en los riñones. Es usual encontrar pacientes que no se encuentran controlados a largo plazo, que pues, no han tenido un control adecuado y pues al final terminan desarrollando enfermedad renal crónica a consecuencia de una diabetes que nunca fue tratada. Igualmente, daños en nervios, la glucosa para la vena nerviosa es bien dañina, poco a poco va acabándose con la gran cantidad de sustancia blanca, que es justamente la mielina, y pues poco a poco se empiezan a tener diferentes trastornos que lo que van haciendo es minando esa sensibilidad periférica que todo el cuerpo tiene. Al mismo tiempo, daños en el corazón, por supuesto, daña la bomba como tal, daña la forma en que el corazón actúa, va a dañar sus tejidos específicos y pues por supuesto siempre se ven con implicaciones bastante especializadas en el microscópico, en el cual pues la fibra ya no va a ser un trabajo eficiente de bomba y pues, por tanto se empiezan a crear también enfermedades que terminan resultando en la formación de, por ejemplo, hipertensión arterial y por supuesto otras enfermedades que van a colaborar con el daño progresivo a vasos sanguíneos como usted lo puede ver acá. Entonces es un espectro bastante complejo la diabetes, ¿verdad? Para así mencionarlo, para que usted tenga un concepto, una idea bastante importante, la diabetes ahora en día es considerada incluso más peligrosa para que usted no encuentre, le encuentre la importancia de esto. Es más peligroso ahora en día tener diabetes mellitus que realmente tener, por ejemplo, enfermedades que antes eran satanizadas completamente porque se desconocía como la situación, como por ejemplo el VIH. Es más fácil tratar, así mencionarlo, una persona ahora en día con un VIH positivo, ¿sí? Que prácticamente tener en control un paciente con diabetes mellitus. Es mucho más complejo el tratamiento, ¿verdad? Y el solamente hecho de pues, no tener unos estilos de vida adecuados para esta enfermedad pueden desembocar en daños totalmente irreversibles para los diferentes órganos que ya mencionábamos. Acá le mencionaba el papel normal de la insulina. La insulina veada como una hormona que va a ser la encargada, que se le pone este esquema bien franco, bien directo, fácil de entender. Prácticamente usted necesita en todos los tejidos glucosa para que esto funcione adecuadamente. Por supuesto, hay unos órganos que son mucho más dependientes de glucosa que otros, como por ejemplo el cerebro. Al cerebro no le puede faltar en ningún momento glucosa, por así mencionarlo. Los músculos son otros tejidos importantes que pues, no se pueden dejar, no se pueden dar el lujo de dejar de abastecerse mediante la glucosa. Es su combustible en pocas palabras. Este es un ejemplo burdo para que usted vea que el torrente sanguíneo es el encargado de llevar estas moléculas de glucosa, que son las encargadas del combustible de cada uno de los tejidos del cuerpo, pero para que pueda entrar directamente esta glucosa a los tejidos es importante una llave mágica, una llave maestra, por así mencionarlo. Esa llave maestra es justamente la insulina. Pocas palabras, sin insulina la glucosa no se puede absorber de los tejidos, no puede ser ocupada por los tejidos. Y si no hay insulina, por supuesto, toda esa glucosa ya no queda en los tejidos, sino que se queda en el torrente sanguíneo, lo que va a desembocar, pues, a posteriori, realmente un estado de hiperglicemia. Y ese estado de hiperglicemia progresivo y crónico lo que va a terminar afectando es los diferentes tejidos. Prácticamente funciona como un veneno la glucosa cuando ya está prácticamente en valores totalmente anormales, elevados, ¿verdad? Por encima de su umbral normal. Ya vamos a tocar los valores normales y pues por supuesto si se encuentra arriba de estos valores ya es dañino para los diferentes tejidos, que en lugar de funcionarles como combustible ya prácticamente es un daño permanente y crónico y que va a realizar a nivel microscópico. Veamos entonces, aquí está quizás los efectos endocrinos de la insulina, se los dejo un cuadro aparte. Aquí está pues una ejemplificación gráfica bien sencilla, bien pues
escolarizada, bien rápidamente entendible, pues ya sabe que si el páncreas deja de producir esta insulina, pues prácticamente no va a tener cómo poder introducir la glucosa en todos sus tejidos, poder ser aprovechada, lo que le crea los estados de hiperglicemia. Pero vea que no es pues únicamente su efecto de insulina, pues usted puede ver que cómo funciona la insulina, que es esa hormona en los diferentes tejidos, como por ejemplo el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Se lo dejo el cuadro para que usted pues profundice mucho más justamente en los diferentes efectos que esta gran hormona produce. Yo se lo pongo en el modo de ejemplificativo de que la insulina es como una llave maestra para la glucosa, pero por supuesto no es lo único, no es la única función a la cual está asociada. Por esta hormona es sumamente clave, ¿verdad? En funcionamiento adecuado del cuerpo en cuanto a utilización de sustratos como para combustible del cuerpo humano. Es tan esencial que sin ella pues, prácticamente el paciente fallecería. Por eso es sumamente vital el uso de insulina en pacientes como por ejemplo el paciente con diabetes tipo 1, porque esta insulina no es que quiera o no quiera ponerse, la verdad es que si no la usa, pues realmente está acabando con su vida, ¿verdad? Tarde o temprano su cuerpo no va a tener ni cómo procesar los diferentes combustibles y pues por tanto eso se va a traducir en una muerte temprana. Así que es un uso de la insulina sí o sí para el paciente diabético de tipo 1. Para el tipo 2 ya vamos a explicar pues las pautas que se suelen ocupar en cuanto a él, porque va a depender de los valores que él tenga, ya sea aguda o crónicamente, que estos medicamentos se ocupan directamente en el diabético tipo 1, pero usualmente son antidiabéticos o hipoglicemiantes orales, los que usualmente se reservan para el uso de pacientes de tipo 2. Así que le dejo el cuadro con los efectos más frecuentes, que es lo que hace en la homeostasis normal en el cuerpo humano de un paciente que se encuentre sano, perdón. Esto es lo que hace justamente la insulina en todos los niveles, principalmente en esos tejidos. Así que pues para que lo revise con tiempo y usted pueda darse cuenta de tantos efectos que está asociada a la insulina en su homeostasis común y corriente. Aquí están, lo que le decía, para el caso de la enfermedad de la diabetes, lo que nos va a servir la insulina es prácticamente una puerta de acceso, ¿verdad? Sin insulina, la glucosa que está representada en estos cuadritos no puede entrar a las células de los diferentes tejidos. Y si no puede entrar, entonces crea estados permanentes de hiperglicemia justamente en el torrente sanguíneo. Y eso significa realmente hiperglicemia, ¿verdad? Alta concentración de glucosa en sangre, que eso, como le menciono y le repito una vez más, es dañino sumamente para todos los diferentes tipos de tejido. Unos factores de riesgo que están implicados para el desarrollo de diabetes, pues son varios, por supuesto. Siempre lo que vemos casi en la mayoría de enfermedades, en donde destaca principalmente la inactividad física. Eso quiere decir que entre más estados de obesogenidad existan, pues por supuesto, el paciente más relacionado va a estar con la progresión o el desarrollo de esta enfermedad. Enfermedades como por ejemplo la aterosclerosis, en donde se acumula gran cantidad de placa de colesterol en las paredes del vasos sanguíneos, aumenta progresiva la hipertensión y pues por supuesto poco a poco empieza a desarrollar estados metabólicos como por ejemplo síndromes metabólicos que lo que hacen es que el paciente suba de peso, mantenga mucha mayor cantidad de colesterol en el cuerpo humano, así como triglicéridos. Otros factores que son bien estudiados y que por supuesto ya están bien comprobados, la raza en este caso, mencionar que quizás la persona, la raza negra, la raza afroamericana, pues tiene bastante inclinación con un mayor desarrollo y progresión mucho más rápida de diabetes en comparación a personas blancas, ¿verdad? Sí, este es un rasgo bien encontrado, bien estudiado, y se tiene esa diferenciación que influye bastante en la raza. La raza latinoamericana, pues, si es de etnia latinoamericana, pues por supuesto, sí son estados un poco más altos que lo que tendría una persona blanca, de tez blanca, de raza blanca, ¿sí? Sí que pues juega un papel bien importante. Otras enfermedades endógenas, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, también puede llegar a desembocar en una formación posterior o crónica de diabetes mellitus. Y aquí le dejo en el cuadro que está bien explicado en su libro de texto, pues algunos de los otros factores que están prácticamente relacionados con un mayor desarrollo de diabetes. ¿Sí? Es de revisarlo poco a poco. Por supuesto, la diabetes tiene implicación a niveles sistémicos. Los niveles sistémicos ya están bien estudiados. Espero yo que se les haya dado la oportunidad de poder profundizar en este tema, en la materia de medicina interna. Acá únicamente es un recordatorio, pero a lo que nos hacemos directamente la vocación es prácticamente en cómo se implica esta enfermedad en la salud bucal.
Y usted puede ver que es bastante extendido el catálogo de lista de enfermedades o de posibles complicaciones que puede llegar a desembocar directamente en la boca, como por ejemplo la temida enfermedad periodontal, las caries. Estas caries es mencionar que pues al estar con un estado mayor de hiperglicemia, al mismo tiempo también puede desembocar un cambio de acidez en la boca, lo que puede progresar a quizás estados mayores en donde las caries pueden hacerse proclives por mayor cantidad de bacterias. Recuerde que un ambiente donde haya mayor cantidad de glucosa, pues va a ser un ambiente en donde prácticamente una bacteria mayormente se puede desarrollar y por tanto provocar caries, odontalgias, úlceras, los mismos retrasos en la cicatrización que no es solamente reflejado en la boca, sino que pues en diferentes tejidos. Eso de ahí incluso se deriva a problemas con el pie diabético, pacientes que ante un pequeño accidente común y corriente, prácticamente ellos ni sienten alteraciones en el pie, ¿verdad? Pequeños accidentes como por ejemplo pequeños punzamientos, algo que les perfora, una pequeña úlcera que poco a poco se van perdiendo esa sensibilidad nerviosa en todas las extremidades, prácticamente sobre todo en los miembros inferiores. Poco a poco ellos empiezan a tener problemas en la cicatrización, no se dan cuenta de estas pequeñas injurias que ellos reciben día a día y pues de una pequeña cicatrización, de una pequeña úlcera, perdón, se van a dar procesos mucho más extendidos que van empeorando la integridad de ese tejido. No hay formación adecuada de vasos sanguíneos o por lo menos no, por lo menos una correcta cicatrización de estos vasos sanguíneos. Lo que va haciendo es que poco a poco se van dejando un poco más debilitados los tejidos más periféricos o aquellos tejidos en donde llega a microvascularización. En este caso, pues por supuesto, las diferentes piezas dentales, a los cuales están llegando pequeñas derivaciones, pequeñas ramas vasculares que son las encargadas de darle justamente ese abastecimiento. Entonces, es por eso que se ve bien reflejada y bien estudiado las diferentes consecuencias que se pueden llegar directamente en la boca. Y pues como usted lo puede ver, son diferentes espectros que se pueden llegar a dar directamente reflejadas en la boca. Otros casos, como por ejemplo la lengua fisurada, aspectos claramente no se ve una lengua sana, pues, sino que se ve una lengua bastante dañada, sí, hasta con formación, inclusive, acá no le menciona directamente en su libro, pero son estados patológicos en los cuales son incluso más proclives a enfermedades micóticas, ¿verdad? Como por ejemplo la candidiasis oral, en la cual, pues, ya vimos que es justamente un agente micótico, el cual es bastante dependiente de trastornos de inmunodepresión, como la diabetes, entonces es el ambiente propicio para incluso desarrollar procesos infecciosos como estos. Usted puede llegar a ver también otros signos un poco más llamativos, lo que más frecuentemente se quejan los pacientes, como por ejemplo un enrojecimiento y una atrofia de mucosa, que pues derivado de esa sensación de boca seca que los pacientes con diabetes experimentan, pues se pueden llegar a producir incluso más procesos en los cuales se aceleran mucho más rápido procesos de caries. ¿Sí? Para el diagnóstico le mencionaba, pues hay diferentes valores. Lo importante de este cuadro es que tenga en cuenta esto, pues son diferentes estados en los cuales se van a medir estos estados de glucemia. Una cosa muy diferente es tomar valores en ayuna comparados con valores después de haber comido. ¿Sí? Así que hay dos estados, por eso usted va a ver dos rangos de valores. No se vaya a confundir en cuanto a este rango de valores. Este mismo cuadro que le he dejado acá, que es sacado de su libro de texto. Aquí le pone también de una sola vez cuáles son los criterios diagnósticos, aquí apoyado bajo este conjunto de criterios, ¿vale? Los propios valores que usted va a encontrar en una condición o en la otra, ya sea en ayuno o en una posterior a una prueba de tolerancia a la glucosa oral, que eso se hace 2 horas después de haber ingerido cierta cantidad de glucosa, ya vamos a especificar, pues este mismo esquema usted lo puede ver un poco más gráfico acá para que me lo entienda mucho más fácil, ¿verdad? Para que me entienda que es lo normal, que es lo anormal, ¿verdad? Para que usted no se me pierda en ese punto. Le mencionaba entonces que hay dos estados. De hecho, estos valores son prácticamente implementados o se catalogan o se caracterizan o se estandarizan cada cierto tiempo. Hay una asociación, que es la American Diabetes Association, en sus siglas en inglés se conoce con el nombre de ADA. Es la entidad responsable justamente de catalogar estos valores. Realmente no han cambiado mucho desde sus primeras implementaciones. Se tienen en cuenta nuevos estudios que pues bajo ellos es donde se suele regular ese tipo de valores. Aquí usted puede ver las dos condiciones que le ponía, la glucosa en ayunas. Vea que una cosa es tomar el azúcar o la glucosa en sangre,
¿sí? Bajo esta condición, solamente en ayunas, y con ayunas me refiero a no haber comido ni tomado absolutamente nada en las últimas 8 horas. Eso es un ayuno que se conoce realmente, ¿verdad? Fuera de eso, si es un paciente que llegó con 6 horas de ayuno nada más, normalmente no se puede tomar la glucosa en ayunos hasta que realmente se cumplan las 8 horas puntualmente. Sí se pueden tomar pequeños sorbos de agua, pero poco, ¿verdad? Porque entre más se toma agua, más se diluye la muestra sanguínea bajo la cual se va a tomar la prueba. Entonces, mejor se prefiere que no haya ni comido absolutamente nada, ni tomado absolutamente nada. Esa es la condición real que se considera en ayunas. Así que vea que para esos valores en ayunas, usted tiene tres diferentes parámetros bajo la cual evaluar el paciente. Si ya llego con esas 8 horas de ayuno, me hago el examen y mi valor sale por debajo de 100, vea las unidades, son miligramos por cada decilitro. Si está por debajo de 100, eso se cataloga como una glicemia normal. Pero si empieza a ver valores entre 100 y 125, hay que considerar prácticamente un diagnóstico que se conoce con el nombre de prediabetes o también intolerancia a los carbohidratos. Es importante mencionar eso. Este amarillo ya le da una condición de, bueno, no estoy normal, pero cuidado, porque si yo sigo con los mismos estándares, con el mismo tipo de estilo de vida, el mismo tipo de dieta, pues fácilmente en unos meses, años, poco a poco puede progresar a estado de diabetes, ¿no? Donde ahí justamente hay que modificar sí o sí esos estilos de vida. Por supuesto que hay que cambiar desde entonces, desde que se les puede llegar a detectar un estado de prediabetes, pero pues tampoco hay que esperar llegar a ese punto, ¿verdad? Ya el estado de prediabetes ya le dice a uno cuidado, porque si seguís exactamente igual a como has estado, vas a cambiar a un estado de diabetes, en donde la enfermedad ya está totalmente instaurada y pues por supuesto se van a tener la mayoría de síntomas que son prácticamente diagnósticos de esta enfermedad, que son los mismos que le ponía acá, bajo estos criterios de diagnóstico. Vea cuáles son los síntomas clásicos de la diabetes, que también espero que se lo hayan extendido, en los cuales incluye la poliuria, que es necesidad de ir al baño cada rato, orinar, la polidipsia, una sed constante, una pérdida de peso inexplicable. Con pérdida de peso no me refiero a 1 o 2 libras, sino 1 o 2 libras, ¿verdad? Sino que mucho más que esto, ¿verdad? Una pérdida de peso que no se sabe cuál es justamente su origen, si es que ha hecho demasiado ejercicio, si son otras enfermedades descartadas, pero tener en cuenta esa pérdida de peso inexplicable. Entonces vea que la condición inicial es la glucosa en ayunas. Es la prueba favorita bajo la cual se diagnostica la enfermedad, pero también se puede diagnosticar mediante otro tipo de condición que es la glucosa postprandial. Postprandial quiere decir después de comer. Normalmente el estado bajo el cual se hace esto es siempre 2 horas después de haber comido y dándose para que me entiendan, si se hace esta prueba, si se hace una prueba en glucosa en ayunos y le sale normal, también se puede optar por hacer una prueba de glucosa postprandial, ¿verdad? Para ser totalmente seguros que no tenga algún tipo de insensibilidad o prácticamente un tipo de trastorno relacionado al metabolismo de los carbohidratos. Entonces, hace esta prueba, lo que se hace es que al paciente se le dan 75 gramos de glucosa anhidra, pues eso se da en una solución que ya viene mezclada, se vende de esa manera, se le dan 75 gramos de esa sustancia y 2 horas después se espera que pase ese tiempo y es justamente después de ese tiempo que ya se puede tomar la prueba de glucosa postprandial, en donde los valores, como usted ve, ya cambian, ¿verdad? Se le ha dado glucosa, por tanto, los valores tienen que aumentar. Ya no son 100, menos de 100 el valor normal, sino que ahora es menor a 140 miligramos por decilitro. Está el estado de prediabetes, que también si los compara, el valor ha aumentado, por supuesto. Ahora es de 140 a 199. Y a partir de 200 en adelante, ya se cataloga directamente como diabetes mellitus. Hay otra condición que acá no se le enuncia su libro de texto, en la condición de una glucosa al azar. Y eso quiere decir en cualquier condición que el paciente llegue, ¿verdad? Si son 5 horas de ayuno, si el paciente no puede esperar a que se cumplan esas 8 horas de ayuno. Entonces, lo importante es que se le tome bajo cualquier condición, ¿verdad? No importa en qué momento llegue, si llega con 2 horas después de haber comido, con 3 horas después de haber comido. Se toma inmediatamente la glucosa y aplican exactamente estos mismos valores. La diferencia es que si bien no se toma esta cantidad, sino que puede haber comido la cantidad que haya sido necesaria, se puede tomar el valor en cualquier condición, eso se llama glucosa al azar, pero la condición es que aparte que cumpla con estos niveles de diabetes, si el paciente, por ejemplo, yo he comido hace 3 horas nada más, entonces se me puede hacer la prueba de glucosa al azar y pues por supuesto, si yo tengo un valor superior a 200, eso tiene que ir acompañado con la sintomatología clásica de la diabetes, que son estos síntomas clásicos: poliguria, polidipsia, polifagia. Polifagia me faltó acá. Polifagia es querer comer a cada rato, esa sensación de boca seca, cualquiera de estos síntomas que se incluyen directamente acompañados de esos valores anormales
que ya dan diagnóstico de diabetes, pues ya se puede considerar como una prueba positiva también. Así que usted puede ver que son diferentes valores los que le dan directamente el diagnóstico de diabetes. Importante también, una diabetes no se desarrolla de la noche a la mañana. Si un paciente ha tenido diabetes, se le encuentra un valor diabético, ese paciente no es que el día de ayer estuviera normal, no es que estuviera prediabética el día de ayer y el día anterior todavía en valores normales, no. Para desarrollar diabetes, para que esos valores salgan con esos rangos, ¿sí? A partir de 126 en ayunas y más de 200 después de postprandial, ¿sí? O mejor dicho, postprandial. Ya esos son valores que prácticamente el paciente ha tenido por largo tiempo cronificados el estilo de vida, que lo que ha colaborado es que los estados de hiperglicemia se empeoren cada día más, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar diferente cantidad de tiempo, desde meses hasta incluso años, para poder pasar desde acá hasta acá, para que usted me entienda, ¿verdad? No es que yo tenga que agarrar de sorpresa al paciente que, mire, hace un mes me lo tomé y era normal, no, ¿verdad? Es bien difícil creer a ese tipo de conclusiones. Quizás incluso pudo haberse equivocado. Tal vez le tomaron una glucosa postprandial y le salió en valores de, ¿qué le digo? 130. Y ahí se confundieron, porque ese 130, si hubiese sido en ayunas, yo hubiese sido un valor para dar diagnóstico de diabetes. Entonces, hay que tener bien en cuenta y preguntarle al paciente qué condiciones le tomaron la prueba, si fue en ayunas o fue una glucosa postprandial, porque de ello depende si realmente es una diabetes o no, ¿verdad? O un estado prediabético. Hay que tener bien en cuenta estos valores, no confundirlos uno con respecto al otro. Son los más importantes. Luego, en el consultorio, ya esto es extrapolando directamente con su consulta odontológica, es importante mencionar que pues, pueden haber síntomas o efectos adversos bien importantes, de los cuales la más temida es la hipoglicemia, en donde estar totalmente en valores altos pasa a ser todo lo contrario, ¿verdad? Y ya en una hipoglicemia estamos hablando incluso a valores abajo por 70. En una bibliografía van a encontrar que valores se toman abajo de 70, en otras abajo de 60 miligramos de decilitro y en otras incluso valores por debajo de 50 miligramos de decilitro. Puede ser bien variable de persona a persona. Hay personas que andan con 60 y no sienten ningún tipo de efecto secundario, no tienen síntomas agregados, no tienen ningún tipo de alteración que lo puedan hacer pensar en hipoglicemia. Hay pacientes que incluso ya bajando a 50 ya es totalmente innecesario tomar pruebas, ¿verdad? Porque se sabe que por esos síntomas ya es suficientemente catalogados para poder diagnosticar hipoglicemia. Pero siempre hay que tener a la mano un hemoglucotest para poder medir y estar seguro de este valor. Así que pues así se define la hipoglicemia como estados en donde la concentración es sumamente baja, de tan baja que pues, por supuesto los tejidos ya no funcionan correctamente y suelen haber los síntomas clásicos. Aquí le pongo un cuadro comparando los síntomas más frecuentes de hipoglicemia con respecto a los de hiperglicemia. Vea que pues algunos pueden parecerse, los pueden llegar a confundir, por eso es importante tener siempre un glucómetro a la mano, pues porque se pueden llegar a confundir un síntoma con respecto al otro. Pero lo más destacado de una hipoglicemia suele ser esta sudoración. El paciente dice que empieza a sudar frío, se empieza a poner pálido, enojado, eso se cataloga como irritabilidad. El paciente tiene bastante hambre, tiene estados de somnolencia y prácticamente una pérdida de la coordinación, ¿verdad? Incluso hay estados de que se pierde la conciencia, se desmaya el paciente en pocas palabras, ¿verdad? Porque al no haber suficiente combustible que satisfaga las necesidades de esos tejidos, específicamente o más importante aún el cerebro, pues el paciente se puede llegar incluso hasta desmayar. Son síntomas clásicos de la hipoglicemia. Todo lo contrario, hiperglicemia, le mencionaba, esa sed, esa debilidad, dolores de cabeza frecuentes, una gana de ir al baño a orinar frecuentemente, visión borrosa, boca seca. Esta boca seca, le digo que está implicada directamente en la génesis de varias de las complicaciones de las ontológicas que te mencionaba, como por ejemplo la formación de caries frecuentes en pacientes diabéticos. Así que pues esta es una guía general, quizás no el 100% de los casos, pero prácticamente para que te ayude a distinguir entre síntomas clásicos de hipoglicemia con respecto a hiperglicemia. Siempre, por supuesto, si usted acompaña estos síntomas de uno u otro más una toma de hemoglucotest, ya sabe, si usted lo hace en cualquier momento y usted no sabe la condición del paciente, si se encuentra en ayunas, si se encuentra postprandial, pues siempre tomarlo como una prueba de azar, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a dar directamente la confirmación si se encuentra en un estado hipoglicémico o un estado hiperglicémico. Acá le dejo algunos otros síntomas, como les mencionaba, es bien variable, incluso otras bibliografías por debajo de 55 miligramos de cilitros, es bien variable realmente, ¿verdad? Algunos estándares de 70, como le mencionaba, se lo toma como ya síntomas o valor específico de hipoglicemia. Entonces, ya están acompañadas de este valor bastante bajo de hipoglicemia, ya confirmado con el hemoglucotest, más síntomas clásicos que son los que le mencionaba, que son todos estos que están en color azul.
Si usted logra tener eso en cuenta, ya confirma directamente que el paciente se encuentra hipoglicémico, pues si es bastante importante o bastante afortunado tener una dosis de glucagón en el consultorio, que es raro para el caso de ustedes, que como odontólogo mantener una dosis preparada de esto de glucagón. Glucagón es la hormona contraria a la insulina. Si las células beta creaban insulina, las células alfa crean glucagón. Y los efectos son prácticamente contrarios a lo que promueve la insulina. ¿Sí? Ya se fijó aquel cuadrito de todos los efectos que crea la insulina en los tejidos. El glucagón es todo lo contrario, ¿verdad? Prácticamente. Mientras más hambre el paciente tenga, más glucagón está produciendo. Entonces son síntomas, perdón, es una hormona bastante importante que se puede tener en su forma exógena o en su forma sintética directamente como aplicación de emergencia para casos extremos de hipoglicemia. De lo contrario, pues aplicar lo antiguo, ¿verdad? Si el paciente se encuentra consciente, pues por supuesto se pueden adoptar medidas bien generales. Libro le dice darle jugos, zumos de fruta, en donde, pues, por supuesto, está bien sabido que la concentración directamente en jugos recién sacados está altamente concentrada en glucosa en ciertas cantidades y, pues, por supuesto, si no tiene la mano o algo así, pues, por lo menos echar de mano, ¿sí? No le digo que la Coca-Cola sea la solución a esto, las bebidas carbonatadas sean la solución a esto, pues, por supuesto que no, ¿verdad? Pero en el caso, un caso extremo de emergencia, incluso hasta bebidas tan concentradas en glucosa como estas, en azúcares, pueden ayudar directamente en un caso de hipoglicemia, ¿verdad? Sí, siempre y cuando el paciente se encuentre consciente. Si el paciente se encuentra inconsciente, pues únicamente usted podría echar de mano de ese tipo de glucagón exógeno o incluso sueros dextrosados que directamente se van a canalizar, ¿verdad? Esos son casos de emergencia. Lo más importante es, incluso se lo dejo acá, y algunas dosis que son usualmente utilizadas para esta sustancia, para esta hormona exógena, que se pueden aplicar directamente en esos casos de hipoglicemia extrema. Ahí ve la comparación entre un paciente consciente y un paciente inconsciente, qué tipo de medidas se pueden llegar a ocupar, que son algunas que ya le mencionaba en ciertas especificaciones. No es que se va a tomar toda la botella de litro de Coca-Cola, ¿verdad? O un jugo completo, no, con esa cantidad que le menciona directamente esa bibliografía, pues es suficiente por lo menos para eh, tratar de solventar temporalmente o mientras se puede estabilizar de mejor forma el paciente con síntomas hipoglicémicos. Importante también acá que para los casos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, siempre se tiene en la mano lo que es el uso de las insulinas. Las insulinas creo que ya para la discusión lo tocamos. Ya vio usted que hay diferentes tipos de insulina que van a depender más que todo de la duración de su acción, e incluso qué tan rápido pueden llegar a utilizarse, ¿verdad? Hay insulinas de acción rápido que solo que se empiezan a colocar, empiezan a hacerse efecto, y hay otros que pues hay que esperar cierto tiempo para que haga su efecto directamente requerido. Otras que pues lo que va a durar, lo que va a cambiar es el tiempo de duración que esta sustancia va a ser utilizada en su cuerpo. Aquí le dejo algunas tipos o ejemplos de cada una de ellas, donde usted puede ver desde las insulinas que actúan mucho más rápidos a las insulinas que actúan mucho más lento, ¿verdad? Esto es el inicio de acción. La acción máxima, vean que el inicio de acción, prácticamente esa acción máxima, está prácticamente graficado en horas. ¿Sí? Ve aquí en cuánto tiempo se extiende la duración de ese efecto y finalmente el porcentaje, ¿verdad? Hay insulinas de acción sumamente prolongada que pueden llegar hasta incluso las 42 horas de estarse colocando y con una sola dosis es suficiente para mantener niveles de insulina normales, ¿verdad? O por lo menos para lograr mantener esos valores de euglicemia o glicemia normal en sangre. Pueden variar. Aquí le dejo un cuadro más específico para que usted se haga una idea de cómo están prácticamente regularizadas. Incluso no es sorpresa mencionarle eso, que ya se tiene ahora en día, es mucho más moderno cómo se hacen estas mezclas. Incluso se pueden hacer insulinas que pueden llevar cierto porcentaje de insulina rápida con insulina de acción lenta. Se pueden mezclar en una sola presentación, ¿verdad? Y así es como se suelen vender últimamente. Por supuesto, ya eso no va a estar recetado por usted, sino que directamente por el especialista, que es el endocrinólogo, pero únicamente para conocimiento suyo, que vea que hay diferentes insulinas que van a variar en cuanto a la acción que ellas están ejerciendo. Recuerde siempre que las concentraciones van a variar más que todo en unidades. Aquí no tiene nada que ver los ml, ¿verdad? No vayan a confundir nunca una acción de insulinas en ml con unidades, que es totalmente diferente. Ya lo vimos en su laboratorio, ya tuvimos talleres específicos en los que hicimos directamente el análisis de estas dosis o concentraciones.
Vea también, solamente para su conocimiento, usualmente la insulina se coloca en el tejido adiposo. Para eso, pues aquí le dejo una muestra de los diferentes lugares que se requieren o se aconseja estar rotando directamente esta implementación de insulina, que esto se puede hacer de forma diaria, por supuesto, pero para evitar que sea el mismo lugar pinchado, se dan, mire cuántas opciones, hasta más de 100 opciones diferentes de lugares específicos para lograr poner una dosis diaria o diferente, dependiendo sea el tipo de insulina que se esté ocupando. Son opciones que el paciente tiene, porque si se está ocupando en la misma zona, por decirle algo, si todos los días ocupo la zona 20, si ese mismo paciente, si todos los días se aplica en ese mismo punto, la insulina al final lo que le va a hacer es un proceso prácticamente en el cual el tejido adiposo se vuelve duro, ¿verdad? Entonces se deforma esa parte del tejido adiposo y le quedan esos endurecimientos que obviamente pueden ser bastante molestos para el paciente y pueden llegar a generarle dolor, ¿verdad? Así que lo que se recomienda es siempre estar rotando la zona en la cual se implementa o se ponen estas dosis exógenas de insulina. Para que me entienda mucho más rápido cómo funcionan estas insulinas en cuanto a su tiempo de extensión, aquí le dejo un gráfico rápidamente para que usted me entienda. Mira acá el ritmo de infusión en cuanto a la cantidad de dosis que se le pone, comparado directamente con el tiempo que prevalece esta, ese tipo de insulina en el cuerpo. Ya veíamos la de acción corta, usted solo que la mete, le puede llegar a durar un pico máximo de 1 o 2 horas máximo y luego empieza a bajar esa acción. Comparación con las insulinas de acción prolongada, que aquellas que pueden llegar a durar más del día, incluso ya vimos el Detmir, que es un ejemplo claro de insulina, que puede llegar a durar hasta 42 horas, por supuesto, su efecto basal. Hay otras que tienen un efecto bastante intermedio y que son llamadas insulinas regulares, en la cual quizás en nuestro contexto nacional y en nuestras unidades de salud lo que más se maneja, si es que tienen, porque no todas las unidades tienen estos medicamentos, las insulinas, ¿sí? Se maneja la insulina NPH, que es la insulina regular, ¿verdad? Esta insulina regular se la va a ver como prácticamente una sustancia blanquecina, como lechosa. Acá le pongo el gráfico de cómo es su acción. Prácticamente es la que se ocupa de forma frecuente en los pacientes, ¿sí? La que se tiene a la mano. Vea que no es una acción de progresión, de acción corta, ni siquiera de acción larga, sino que es de acción intermedia. Que puede llegar a durar periodos extendidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, quizás de unas 10 a 12 horas, como se lo ponía acá en estos cuadros. Aquí está la insulina NPH. Era una duración efectiva entre 10 y 20 horas máxima promedios allá por los 12 15 horas, por eso es una acción intermedia. Entonces, por eso es que bajo esa modalidad y bajo este estudio es que directamente es la insulina más ocupada en nuestro medio, la insulina regular o insulina NPH. Se va a relacionar bastante con ella, así que pues ténganlo en mente, ¿verdad? Porque es la que más ocupa frecuentemente en nuestro medio. Pero sepa, pues ya vio, hay diferentes tipos de insulina que van a depender su efecto. Y por supuesto, entre más dure, así se vuelve el coste que cada una genera. Son más caras estas de acción prolongada, por supuesto, porque la acción es mucho menos la cantidad de punzamientos que el paciente tiene que hacerse de inyecciones. Y pues, por supuesto, porque le tiene mucho más tiempo el efecto bajo el cual se requiere, ¿verdad? Para mantener esos niveles de glicemia. Ahora, por tanto, son los fármacos que estimulan perdón, fármacos directamente que se conocen de forma generalizada, todos los fármacos que el paciente diabético o paciente con diabetes tipo 2 tiene para su tratamiento usualmente son medicamentos hipoglicemiantes orales, bajo los cuales vamos a ver a continuación. Hay varias familias y cada familia actúa para bajo diferente tipo de diana farmacológica, que son las diferentes opciones que el paciente con diabetes tipo 2 tiene para controlar su diabetes. Le repito, el paciente con diabetes tipo 1 usualmente, normalmente lo único que ocupa es insulina, ¿sí? Porque no tiene prácticamente células beta que sigan produciendo, por tanto necesita insulina exógena para prácticamente sustituir la insulina que su páncreas no puede ocupar. Muy diferente es el paciente con diabetes tipo 2 que a pesar que puede seguir produciendo todavía insulina, o quizás no la produce en la cantidad que requiera para ser un paciente sano, ¿sí? O muy diferente que esa poca cantidad de insulina que produzca no sea suficiente para sus tejidos y por tanto el tejido se ha vuelto insensible a esa poca cantidad de insulina. Por tanto requiere de una estrategia con fármacos hipoglicemiantes orales, que son todos estos que vamos a presentar. Aquí le dejo esta animación, ¿sí? Para que usted me entienda. Vea nuevamente el páncreas en los islotes, está la célula beta es la que produce la insulina. Esto es necesario para el paciente de diabetes tipo 1, la insulina sí o sí, pero para el paciente de diabetes tipo 2 varía, ¿verdad? O puede ser porque la insulina que provoca o que sigue produciendo no es suficiente,
¿sí? O que esa insulina ya ha adquirido una resistencia, por así mencionarlo. Hay diferentes trastornos en el cuerpo. Ya vio que pues la fisiología de esto es bien amplia, ya lo vimos en fisiología previamente, ¿sí? Y vio que pues puede regirse bajo diferentes mecanismos esta enfermedad de diabetes tipo 2 en estos pacientes que ya la tienen. Entonces, las opciones pueden ser variadas para ese tipo de paciente. Para el paciente de diabetes tipo 2 usualmente se empieza con medicamentos de ese tipo. Acá le vemos a la primera familia. Son fármacos que estimulan la liberación de insulina bajo el concepto de que pues, el paciente todavía sigue produciendo insulina, quizás no como un paciente normal, pero todavía sigue produciendo. Todavía se intenta estimular esta cantidad o estos islotes que tienen esta cantidad de células betas y bajo esta pequeña producción todavía se estimula que el páncreas todavía produzca la insulina que tiene por producir. Así que es como que, bueno, echemos a andar las últimas células betas que todavía el páncreas del paciente con diabetes tipo 2 todavía puede realizar. Así que para esto se ocupan medicamentos como por ejemplo las sulfonilureas, si es de la familia sulfonilureas y análogos de la meglitinida. Estos son familias y esos son los fármacos específicos, como por ejemplo la glimepirida y la gliburida, glipizida, otros fármacos un poco más famosos, como por ejemplo la glibenclamida, sí, lo que hacen es estimular la liberación de insulina bajo diferentes mecanismos. Aquí le dejo en estos cuadros totalmente resumidos para que usted vea la acción de uno con respecto al otro. Estos solamente pertenecen a fármacos que estimulan la liberación de insulina. Recuerde, ese es el mecanismo de acción por medio de ellos. Hay otros fármacos, en cambio, los cuales son un poco más famosos, los cuales escuchamos más frecuentemente, que son fármacos que tienen como acción disminuir los niveles de glucosa por acción en diferentes tejidos, como por ejemplo el gran representante de esto es la famosa que escuchamos por todos lados, la metformina. Ese es el medicamento específico. Sus familias son ambiguanidas. Tenemos otras opciones, otras familias que hacen mecanismos similares, como por ejemplo las dinedionas, en donde sus representantes principalmente son las pioglitazonas, las rosiglitazonas. Vea que el mecanismo es muy diferente, pero lo que viene a hacer es estimular diferentes tejidos para caer en esas vías metabólicas accesorias, como por ejemplo la gluconeogénesis, la glucogenólisis. Lo que hacen es evitar justamente eso. Ese es un efecto justamente de la metformina. Metformina es conocida porque lo que hace es sensibilizar directamente los tejidos para la insulina que aún llega a esos tejidos pueda ser sensible directamente a esa cantidad de insulina y por tanto pueda activarse directamente ante la acción de esta hormona. Ya vea cómo son ocupados sus efectos directos, es disminuir entonces la glucosa circulante. En el caso de las tiazolinidionas, reducir la resistencia a la insulina prácticamente bajo mecanismos similares, pero lo que hace es justamente provocar eso, ¿verdad? A hacer que el tejido al cual la insulina tiene que llegar sea un poco más sensible, por así mencionarlo, mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, son mecanismos muy diferentes a los secretagogos. Estos estimulantes de la liberación de insulina o secretagogos es la forma que se les conoce y estos, por supuesto, fármacos que disminuyen los niveles de glucosa por acción en diferentes tejidos. Esos tejidos, no les mencioné todos, pueden ser el tejido adiposo, ¿sí? Aquí lo está viendo, el tejido adiposo, pueden actuar a nivel del hígado, a nivel del músculo e incluso a niveles renales. Por eso es que les digo que tiene diferentes dianas ese tipo de familias. Otros casos son los fármacos que afectan a la absorción de glucosa. Esos son fármacos que se ocupan o se reservan para casos en que el paciente no tiene un control adecuado de la glucemia. Así que, pues, si se pasa por un poquito, si el paciente, digamos, por una idea, se quiere mantener en niveles o el médico tratante busca tener los niveles inferiores, por ejemplo, por decirle algo, menores a 150 miligramos de decilitro, a pesar que no son valores normales, pero no son valores exagerados que lo que van a hacer es empeorar su salud, sino que se tienen que tener un control. Entonces, para lograr estas metas, y si son valores que se han pasado a penita de lo que se pretende conseguir, pues se echa a uso cualquiera de estos medicamentos, como por ejemplo los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos principalmente lo que hacen es inhibir glucosidasas alfa-intestinales, por supuesto no hace falta especificar. Estas enzimas se encuentran a nivel justamente del tracto digestivo, específicamente en el intestino delgado. Lo que hacen es bloquear esas enzimas que lo que hacen es desdoblar a los polisacáridos en diferentes monosacáridos, ¿verdad? Por tanto, lo que hacen es evitar directamente la absorción directamente de estos polisacáridos y por tanto disminuyen directamente estos valores de glucemia en sangre. No los disminuyen de gran manera, pero ayuda por lo menos a conseguir directamente los valores requeridos o los valores meta. Sus efectos, lastimosamente, pues se ha visto bien frecuentes, son sus efectos más adversos más frecuentes, que es directamente casos de diarrea, casos en donde el paciente no tolera directamente porque siente que le genera meteorismo, que es esa sensación de que siente el abdomen hinchado, por eso es por la
prácticamente acumulación de gases que se provocan al inhibir totalmente directamente esos polisacáridos, así que pues se quedan en el intestino delgado y se siguen desdoblando a producir una gran cantidad de gases, que lo que va a hacer es sentir esa distensión el paciente, esa acumulación de gases en el intestino, ¿verdad? Crear meteorismo, que así se le conoce. Entonces, estos fármacos, básicamente su mecanismo de acción es afectar la absorción de glucosa directamente en el tejido gastrointestinal. Otros que son un poco más, estos son un poco más rebuscados de mecanismo de acción. Solo para presentarle algo, la incretina, las incretinas, su efecto básico, se lo puede buscar aparte. Hay bastante bibliografía al respecto acerca de estas incretinas. Las incretinas son sustancias que el cuerpo prácticamente desarrolla para manejar niveles de glucosa dependiendo de cuánta glucosa se ha ingerido. Así que pues este funcionamiento puede estar relacionado con diferentes órganos. Vea todo lo que hace a diferentes tejidos. Actúa muy diferente dependiendo del tejido que se tome en cuenta. Actúa muy diferente en estómago, a como actúa directamente en el tejido adiposo, en el músculo, en el páncreas, en el hueso, en los riñones, en el hígado, en los pulmones, en el cerebro, incluso en la lengua, ¿verdad? Así que su diana es bien especificada en todos diferentes tipos de tejidos. Lo que van a ayudar es a moderar prácticamente sus niveles de glucosa. Y justamente lo que hacen es ya sea imitar o prolongar el efecto que estas sincretinas hacen normalmente en el cuerpo humano de tal manera que hacen aprovechar adecuadamente las cantidades de insulina que puedan producirse dependiendo de la cantidad de glucosa que se está absorbiendo. Ese es el mecanismo de acción principal bajo el cual están arraigadas. Quizás esta hormona, principalmente el polipéptido similar al glucagón, este es el que hace, justamente de ahí viene su palabra GLP-1, que es justamente lo que estamos viendo acá. El GLP-1 es un efecto incretina o es un tipo de incretina que lo que va a hacer es justamente ayudar a disminuir las cantidades de glucosa dependiendo prácticamente de la misma glucosa que ha llegado a partir de comida exógena, obviamente, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo percibe, por ejemplo, para que usted me entienda mucho más fácil este concepto, estos medicamentos van bajo la idea de que pues, el paciente solamente crea hiperglicemia a partir de la cantidad de glucosa que le ha llegado al cuerpo. Pero si el paciente no le está llegando comida, no tiene por qué producir grandes cantidades de hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, regula estos mecanismos más que todo, mucho más propios de cada tejido y hacen aprovechar una glucosa ideal, ¿verdad? Que es la que se ha creado directamente en consonancia dependiendo de cuánta cantidad de alimentos se ha ingerido. Entonces, son medicamentos que ayudan incluso a bajar de peso, ¿sí? Por eso cambia acá el tipo de terapéutica. Se conocen por ser medicamentos que incluso hasta son caros de adquirir, ¿sí? Son un poco más difíciles de adquirir en nuestro medio por el precio que ellos tienen, pero son muy efectivos, que incluso llegan a bajar de peso las personas que lo llegan a ocupar. Casos similares son como, por ejemplo, los inhibidores de la dipeptidasa, también son enzimas que se encuentran directamente en el sistema gástrico y por tanto ayudan a disminuir las concentraciones de glucosa que se han creado a partir, por supuesto, de la diferente cantidad de sustrato que se han introducido al cuerpo humano. ¿Sí? Son medicamentos mucho más especializados, son medicamentos que están saliendo últimamente más en auge, a los cuales se les hace más propaganda. Lastimosamente, quizás su uso no esté extendido, quizás por sobre todo el precio que ellos conllevan, ¿verdad? Para su uso y otros que ya se ocupan un poco más frecuente en los medios actuales son los inhibidores del cotransportador 2 de sodio de glucosa, ¿sí? Usted puede llegar a encontrar con el nombre de empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, son medicamentos mucho más especializados que también son reservados para aquellos casos de pacientes diabéticos con otras comorbilidades, como por ejemplo daño renal, enfermedades renales crónicas, hipertensión arterial, síndrome metabólico, obesidad extrema. Entonces, ayudan a disminuir todas estas concentraciones de glucosa, que lo que van a hacer realmente es empeorar estados crónicos de otras enfermedades que se han creado como consecuencia de una glucosa que no ha sido controlada adecuadamente. Igualmente, son medicamentos un poquito más caros que lo que ya vimos, como por ejemplo la metformina, medicamentos como las sulfonilureas, pero son medicamentos que poco a poco se están comprobando que hacen mucho más beneficio realmente para pacientes con otras enfermedades o comorbilidades que llevan al mismo tiempo de tipo crónico. Así que pues vea que son diferentes las familias que están prácticamente a la elegibilidad de un tratamiento para paciente con diabetes mellitus. Espero entonces que pues por lo que respecta a diabetes hayan entendido o tenido en cuenta esos dos grandes resúmenes, que prácticamente el diabetes tipo 1 es la que está más especializada para ocupar insulina.
todo lo contrario, la diabetes tipo 2, en donde se van a echar a usar primeramente estos hipoglicemiantes orales, ya vimos todas las familias, y como consecuencia, si este estándar o este régimen de medicamentos tomados no es lo suficientemente estricto como para ayudar a mejorar los niveles de glicemia, por supuesto se echa de mano ya directamente de insulinas. Entonces, se guarda la insulina para casos en donde el paciente es bien resistente a los tratamientos, ¿verdad? O el paciente no cumple con un apego adecuado al tratamiento. ¿Sí? Dentro de lo que es el diagnóstico de hipotiroidismo ahora y el hipertiroidismo, pues solamente mencionar rápido, eso vamos a tocar de forma un poco más apresurada. Mencionar que pues se crea a partir de trastornos directamente de la glándula tiroides. Recuerde que la glándula tiroides, específicamente sus hormonas, tienen que ver muchísimo prácticamente en qué tan rápido, qué tan lentos son las tasas de metabolismo en diferentes células del cuerpo. Es a partir de ellas que, ya sea su deficiencia o su exceso, van a prácticamente estimular la tasa de actividad metabólica de los tejidos. Es justamente bajo la cual las dos enfermedades que más tenemos en cuenta, si es de carácter enfocado a la tiroides, pues tiene que tener bien en cuenta qué medicamentos se ocupan o por lo menos está relacionado principalmente con su mecanismo de acción. Acá dejándole un ejemplo claramente de la diferencia entre ambos, el hipotiroidismo, hipo de bajo, ¿sí? Aquí da a entender que prácticamente son todos aquellos síntomas que se van a dar prácticamente por una disminución de la frecuencia cardíaca, prácticamente se favorece la hipertensión, se disminuyen tasas metabólicas importantes de células que se encargan del metabolismo de lípidos, de triglicéridos, etcétera, de carbohidratos. Por tanto, el paciente tiende a desarrollar cierto fenotipo con cierta inclinación a acumular más cantidad de tejido adiposo. O sea, son pacientes un poco más gorditos, por así mencionarlo, mayor acumulación de tejido adiposo. En cambio, el paciente con hipertiroidismo, que aquí es un color azul, sí se manifiesta con síntomas totalmente contrarios, ¿verdad? Paciente que usted va a ver que pueden protruir un poco más los ojos, se le ven más grandes los ojos, por así mencionarlo, más salidos, por así mencionarlo. Va a haber una hipertensión, una insuficiencia cardíaca, por que el corazón acelera sus tasas metabólicas, aumenta su tasa de latidos, y por supuesto puede llegar a repercutir también en problemas psicológicos, ¿verdad? ¿Sí? Así que pues lo que se va a ver principalmente implicado acá es la tasa de metabolismo, haciendo síntomas que se van a ver relacionados con un metabolismo mucho más lento y un metabolismo mucho más rápido, como es el caso del hipertiroidismo. Ve acá, le dejo quizás el resumen mucho más enfocado de qué tipo de síntomas el paciente más se llega a quejar o síntomas o signos que son claramente visibles, en donde, por ejemplo, el exceso de producción de hormona tiroidea, o sea, hipertiroidismo, le va a dar quizás una pérdida progresiva de pérdida de peso, una disminución de la energía física, la actividad mental, el apetito, taquicardia, van a haber temblores, nerviosismo y una sensación bien frecuente de calor, por así mencionarlo. Todo lo contrario en el caso de la ausencia, en donde no hay suficiente cantidad de hormona tiroidea, ¿sí? En donde ahí el paciente va a manifestar una lentitud física, mental, una baja resistencia al frío, o sea, pacientes que sienten frío. Hay prácticamente casos de, eso más que todo en niños, casos de retraso mental, de enanismo, pues porque igualmente las hormonas tiroideas son bastante participativas en cuanto a procesos de crecimiento. Entonces, un niño con hipotiroidismo prácticamente es un niño que le va a costar mucho crecer, pues porque se supone que la tasa metabólica ha sido afectada directamente por estas hormonas, o mejor dicho, por la ausencia de estas hormonas que lo que hacen es promover mayor división celular o mayores tasas metabólicas. Aquí tiene algunos síntomas o signos bien ejemplificados de forma gráfica para que usted tenga esa apreciación general de cómo se diferencia un paciente con hipotiroidismo y un paciente con hipertiroidismo. Quizás le pongo acá, la abarco, es una animación nada más, pero para que le quede un poco más fácil de recordar, que sea la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Recuerde que la tasa metabólica es muy diferenciada en hipotiroidismo con respecto a hipertiroidismo. Uno está sumamente baja, esa tasa metabólica son procesos sumamente lentos, por tanto tiende a acumulación de lípidos, ¿verdad? O acumulación de tejido adiposo. Y lo otro, todo lo contrario, empieza a quemar más rápido. El metabolismo es mucho más acelerado y por tanto va a tener mucha mayor cantidad de peso, mucha mayor pérdida de peso. Aquí les dejo los fármacos. Los fármacos se pueden ocupar, los más famosos, y esto quizá hubiese sido ideal iniciar con esto, pues los diferentes fármacos van relacionados a diferentes vías que lo que hacen es bloquear o estimular diferente producción hormonal.
específicamente las hormonas que intervienen directamente en estas enfermedades, en esta génesis, son las dos hormonas más famosas, como por ejemplo la levotiroxina, que se conoce con el nombre o abreviación de T4, y la liotironina, que es la T3. Esta liotironina, como ustedes pueden ver, es un preparado sintético que lo que va a sustituir es directamente la hormona que se llama triotironina, que se conoce con el nombre de T3. Así que la liotironina es un análogo sintético justamente de esta hormona. En cambio, la levotiroxina, pues, es un análogo totalmente de la tiroxina, que es la sustancia natural que se conoce con el nombre de T4. Estas son las dos sustancias que están implicadas directamente en la formación o en la ausencia o en la exacerbación de síntomas que convienen directamente a la tiroides. Así que, pues, por supuesto, las opciones farmacológicas son bastante abundantes. Para que me entienda mucho mejor del cuadro anterior, le he dejado un cuadro aquí con la principal explicación de cómo es que se produce esta tasa metabólica o cómo se crea directamente esa formación de hormonas tiroideas para que la hormona tiroides, perdón, para que la glándula tiroides, aquí está ejemplificada con esta figura en forma de H, ejemplificando la morfología que tiene justamente esa glándula tiroides, para que esa glándula tiroides produzca las hormonas que acabo de mencionar, la T3 y la T4, pasa por un proceso metabólico bastante bioquímico bastante importante. Necesita yodo, ese es su principal sustrato. Necesita yodo la glándula para producir estas hormonas. Cuando mete el yodo adentro justamente de esta tiroides, adentro hay diferentes folículos, que son las células especializadas que van a producir estas hormonas. ¿Sí? Necesita esas células, los folículos, necesitan yodo para producir estas hormonas. ¿Sí? En ese intercambio empiezan a producir una sustancia que se llama tiroglobulina y la tiroglobulina empieza a unirse prácticamente con este yodo. Al unirse la tiroglobulina con los yoduros, que son todas las sustancias que se meten, estos bajo diferentes vías bioquímicas, lo que hace es prácticamente unir la tiroglobulina con el yoduro y se empiezan a formar las diferentes hormonas que ustedes ya conocen, como T3 y T4. Sí, usualmente, y aquí no quisiera ampliarme, antes de T3 y T4 existe la no, la monotironina y la diotironina, que son T1, T2, por así mencionarlo, ¿verdad? Pero es en la unión metabólica o la tasa de formación de estas hormonas que se unen T2 con T1 o T2 con T2 y le dan finalmente las hormonas que usted ya conoce con el nombre de T3 y T4. O sea que es un gran proceso que realmente necesita como sustrato principal el yodo, eso es lo principal, y para esa vía metabólica necesita diferentes sustancias o diferentes enzimas que son las que se pueden llegar a prácticamente inhibir para detener la producción excesiva en el caso del hipertiroidismo, y ahí es donde actúan diferentes mecanismos o diferentes fármacos que lo que hacen es detener cualquiera de estas vías metabólicas que es lo que va a producir directamente en la formación de cualquiera de estas dos hormonas, C3 o T4. Y todo lo contrario, si hay deficiencia, lo que se hace es prácticamente agregar más eh, formas sintéticas, como por ejemplo la levotiroxina, que lo que hace es sustituir la T4 que no se está produciendo. La T4 en los tejidos periféricos se convierte a T3 y T3 realmente es la que le va a dar la función metabólica a los tejidos, ¿verdad? Sí, recuerda que todo este eje está siempre manejado de forma endocrina por otros tipos de glándulas mucho más importantes, como es el caso de la hipófisis y todavía mucho más arriba de la hipófisis, el hipotálamo. Recuerde que este es un feedback positivo y negativo que se está manejando acá, de tal manera que si el cuerpo humano detecta que no hay suficiente T3 y T4 para acelerar el proceso metabólico, se echa a andar a la producción justamente de estas sustancias o de estas hormonas directamente en la tiroides, pero previamente favorecidas directamente por influencia de la hipófisis con la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y por supuesto esta misma hipófisis, para que ésta eche a andar la formación de TSH, necesita la formación de TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y es la que justamente necesita para que este eje se eche a andar. Un paso detrás de otro como que si fuera una cascada. ¿Sí? Si hay suficiente T3 y T4, este proceso se inhibe o hay un feedback negativo, que lo que hace es seguir evitando que éstas sigan produciendo las hormonas previamente relacionadas o mencionadas y evitar que el ciclo se repita una y otra vez. Así que pues se está regulando en un proceso directamente en la concentración que hay de estas hormonas en cuerpo, o dependiendo si hay exceso o hay deficiencia de ellas. ¿Sí? Así que de esta manera, en pocas palabras, a lo que yo quiero dar a entender es que bajo este mecanismo de formación de las propias hormonas tiroideas es como está supeditada directamente el uso de cualquiera de estos fármacos. Ya vimos fármacos específicos que se ocupan directamente para casos de hipotiroidismo, como es el caso más famoso de la levotiroxina. Hay otras opciones un poco más específicas como la liotironina, que es directamente colocar la T3.
Recuerda que son formas sintéticas, o sea, estos son fármacos que se ocupan en casos de hipotiroidismo, así como lo muestra justamente su indicación. Y agentes antitiroideos que lo que hacen es evitar que se formen las hormonas tiroideas. Y si se evita que se formen hormonas tiroideas como la T3 y T4, usted está prácticamente obteniendo eh, unos fármacos específicos para el trastorno que conocemos con el nombre de hipertiroidismo. ¿Qué es lo que no queremos? Evitar que se sigan produciendo hormonas tiroideas, ¿sí? Porque ya en eso consiste el hipertiroidismo, hay exceso de ellas, ¿sí? Ya luego hay otras opciones que lo que hacen es aminorar los síntomas, como por ejemplo el caso de los beta bloqueadores. Aquí es importante, no, lo que hace es no evitan el hipertiroidismo, pero evitan las crisis, que por supuesto lo que hacen estas hormonas T3 y T4 es prácticamente acelerar los procesos metabólicos del cuerpo y prácticamente se puede disminuir la sintomatología ocupando beta bloqueadores. Así que a los beta bloqueadores, véanlo más que todo como casos de medicamentos que se guardan para casos de tormentas tiroideas, en donde los síntomas de hipertiroidismo están tan exacerbados que es necesario evitar prácticamente que estas situaciones se den totalmente, ¿sí? En el caso de los beta-bloqueadores. Opciones más radicales como el yodo radiactivo para casos de hipertiroidismo, en los cuales lo que se hace es ir destruyendo poco a poco la actividad de estas células directamente enfocadas en la tiroides y es evitar cada vez menos la producción de células, o mejor dicho, de hormonas tiroideas, como las que acabamos de mencionar. Eso sería entonces lo que teníamos para estos casos. Aquí, por supuesto, ve que también hay implicaciones dentales. Les dejo las implicaciones más importantes en el caso del hipertiroidismo. Usted puede ver allí que están directamente implicados en la salud bucal, así como el caso de la diabetes. También hay implicaciones específicas en el caso del hipertiroidismo y implicaciones específicas en el caso del hipotiroidismo. También se pueden ver directamente cuadros asociados directamente a la boca como consecuencia justamente de cualquiera de estos dos trastornos que vienen o prácticamente derivan en cuanto a trastornos de estas principales hormonas tiroideas. Eso es todo entonces lo que tenía para el tema de ahora. Se está apoyado en bibliografía, principalmente su farmacología en odontología y por supuesto, si quiere revisar la principal parte de fármacos, directamente se saca de la farmacología de Capson. Cualquier duda o pregunta, pues quedo a disposición de ustedes y esperamos que se puedan solventar a la brevedad posible. Eso es todo entonces. Muchas gracias.